Bien, entonces vamos a comenzar. Antes de pasar a la parte de coordenadas de vector, las usadas relacionadas a cambio de bases, a matrices de cambio de bases, quisiera compartirles este ejercicio que corresponde a lo que es el tema de complementación de bases, ¿no? Entonces, me piden que de este conjunto de aquí, formado por tres vectores de cuatro coordenadas, es decir, tres vectores de R4, yo tengo que formar una base en R4. Entonces, yo sé que para formar una base en R4 yo necesitaría al menos cuatro vectores y que ese conjunto que forma la base tiene que cumplir las condiciones de que sean linealmente independientes y que a su vez genere al espacio vectorial, en este caso R4, o en su defecto a un subespacio vectorial. Entonces, ¿cómo yo sé que estos tres vectores son linealmente independientes? Realmente no lo sé. Entonces tendría que, mi primer paso sería comprobar si esos vectores son linealmente independientes. Claro, para identificar si el ejercicio no me está engañando, ¿no? Entonces, aplicando la definición, nosotros vamos a obtener una matriz ampliada que va a tener esa forma. Ahora, yo de aquí puedo decir que a la fila 1 le voy a sumar la fila 3 y al hacer eso de ello voy a obtener 0, 1, 0, 0, 1 y 2, menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 4. Entonces, con eso aquí ya definido, yo ya puedo fácilmente deducir que alfa 2 es igual a 0. Y si alfa 2 es igual a 0, entonces alfa 3 va a ser igual a 0. Si alfa 3 es igual a 0, entonces alfa 1 también tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Por esa tercera fila aquí. Entonces tengo que alfa 1 es igual a alfa 2 y esto es igual a alfa 3 y esto es igual a 0. Ok, entonces yo debo concluir que mis tres vectores realmente son linealmente independientes. Ahora, retomando a lo que estábamos diciendo, para generar a R4, yo necesito al menos cuatro vectores. Así que necesitaría yo otro vector que complemente este conjunto para formar una base y que a su vez ese vector sea linealmente independiente. ¿Por dónde deberíamos empezar? Bueno, realmente no se vale tantear, sino que lo que deberíamos hacer es identificar qué tipo de vector no es linealmente dependiente de esos tres vectores. Entonces, yo tengo que el conjunto generado por esos vectores me va a dar los vectores que se pueden construir a partir de combinaciones lineales de esos mismos de aquí. Así que, por ejemplo, si yo tendría un vector, no sé, A, B, C, D, que va a ser generado por ese grupo de vectores de allá. Es decir, 1, 0, menos 1, 0. Le voy a poner un alfa 1, alfa 3, 2 menos 1, 4, alfa 2, 1, 1, 0. Yo voy a tener que, si yo paso ese vector del lado de acá, entre estos cuatro vectores me van a formar un conjunto linealmente dependiente. Dependiente, porque yo voy a obtener escalares tales que no todos sean iguales a cero y que sumado ese vector al lado de acá me va a dar un
vector nulo, es decir, un 0, 0. Es decir, yo voy a tener algo así. Bueno, aquí acabo de cambiarle la numeración, así que no nos hacemos problemas y le ponemos aquí alfa 2 y alfa 3. Lo importante es que quiero demostrar, o más bien quiero hacer entender, que entre estos cuatro vectores yo he formado un conjunto linealmente dependiente. Por tanto, deberíamos partir de ahí y encontrar qué tipo de vectores que agregados a este conjunto sean linealmente dependientes. ¿Para qué? Para saber qué tipo de vectores no debería escoger. Entonces, para hacer eso, primero tendríamos que encontrar el conjunto generado por esos tres vectores. ¿Cuál es el conjunto generado por esos tres vectores? Bueno, aplicando la definición, yo voy a obtener que alfa 1 va a estar multiplicando a 1, 0, menos 1, 0, alfa 2 a 1, 1, 0, a 3, a 1, 2, menos 1, 4, y esto me va a dar igual a un vector de cuatro coordenadas formado por A, B, C y D. Entonces, yo construyo mi matriz ampliada y si yo sumo la fila 3 con la fila 1, a la fila 1 obviamente, yo voy a tener 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 4. Ahora, yo a la fila 2 le puedo restar la fila 1 para acabar con esa entrada de aquí. Y con eso voy a obtener 0, 1, 0, 0. De este lado de aquí sería 2 mismo. Bien, entonces yo aquí, como ya tengo dos filas equivalentes, que sería la segunda con la cuarta, las puedo simplificar, ¿verdad? Es decir, esa fila aquí la puedo multiplicar por menos 2 y se la puedo sumar a la cuarta fila. Uy, aquí me olvidé de restar el A y el menos C. Entonces, haciendo eso de ahí, yo voy a obtener que D más 2 más A más C menos B debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a 0 para que el sistema sea consistente, obviamente. Entonces, con esa condición que me han dado ahí, yo ya sé qué tipo de vector debería escoger para que no sea dependiente de los otros tres vectores.
Bien, definiendo nuestro espacio generado por esos tres vectores de arriba, sería 1, 0, menos 1, 0, coma, coma, coma. Un vector de tipo A, B, C, D, tal que 2A menos 2B más 2C más D sea igual a 0. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un vector 1, 2, 3 y 0, evidentemente no cumple con esa condición, porque yo voy a tener 2 por 1 menos 2 por 2 más 2 por 3 más 0. Entonces, esto evidentemente no va a ser igual a 0, porque yo tengo aquí que esto es 2, esto es menos 4, esto es más 6, más 0, que no es igual a 0. Por tanto, yo tendría 8 menos 4, 4, y ese 4 no es igual a 0. Por tanto, yo puedo asegurar que este vector de aquí no pertenece al generado de, bueno, esos vectores de arriba. Por tanto, a través de eso, yo ya puedo decir que añadiendo este vector de aquí al conjunto de esos vectores de acá, yo voy a tener un conjunto linealmente independiente de cuatro vectores. Y si ese conjunto es linealmente independiente y tiene cuatro vectores, cuatro coordenadas, yo ya puedo decir que eso formaría una base. No hace falta comprobarlo, solamente no se olviden de citar el teorema que afirma eso ahí. Entonces, bien, esa sería mi base en R4 que contiene a mis tres vectores. Eso con respecto a la parte de completación de base. Quiere decir que si yo tengo una base de un subespacio vectorial, de este espacio vectorial, yo todavía puedo hacer que esa base sea una base del espacio vectorial R4. ¿Qué tengo que hacer? Añadirle un número determinado de vectores, en este caso 1. Lo mismo pasaría en el caso de, qué sé yo, R3, que tengamos dos vectores, tendré que añadirle uno, pero siempre y cuando tendría que asegurarme que ese vector sea linealmente independiente. Ahora sí, pasemos a la parte de coordenadas de un vector. Ahora, ¿qué son las coordenadas de un vector? Bueno, deberíamos empezar partiendo por la definición. Entonces dice que sea B un K espacio vectorial de dimensión n y sea una base determinada, defínase el vector de coordenadas de B respecto a la base B denotada por B con respecto a B como el vector de n por 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto aquí? Quiere decir que si yo tengo un vector B, yo lo puedo expresar en función de la base. Obviamente lo puedo expresar en función de la base, siempre y cuando ese vector pertenezca al espacio vectorial B. Y los escalares que sirven para representar ese vector a través de la base son los que formarán las coordenadas del vector. Entonces, esas coordenadas van a ser únicas, porque obviamente no puede existir otro escalar 1, otro escalar 2, otro escalar hasta la n, que multiplicada respectivamente por cada vector de esa base me dé este vector v. Esos escalares siempre serán únicos. Entonces, partiendo de los ejemplos sencillos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo una base
una base en R3. ¿Cómo representaría yo este vector de aquí a través de esa base R3? Bueno, tendría que aplicar la definición, ¿no? 2, 1 y 1 va a ser igual a alfa 1 multiplicado por 1,1,0 más alfa 2 multiplicado por 0,1,0 más alfa 3 multiplicado por 0,0,1. Entonces, bueno, aquí es fácil determinar, ¿no? Que alfa 1 debe ser igual a 2, dado que alfa 2 va a estar multiplicando 0 y alfa 3 va a estar multiplicando 0 en la primera coordenada. Entonces, alfa 1 va a tener solamente la multiplicidad de 1. Entonces, alfa 1 debe ser igual a 2. Por tanto, alfa 1 más alfa 2 debe ser igual a 1 con respecto a la segunda coordenada. Eso quiere decir que alfa 2 debe ser igual a menos 1. Y por tanto, alfa 3 debe ser igual a 1. Dado que va a ser alfa 3 por 1 igualado a 1. Entonces, las coordenadas de ese vector con respecto a la base b va a ser 2, menos 1 y 1. ¿Bien? Ahora, vamos a desarrollar dos ejercicios tipo básicos eh, de los vectores en R2. Por ejemplo, yo tengo que este vector pertenece a R2 y yo quiero primero expresar ese vector en función de la base 1, que está compuesto por esos otros vectores. ¿Cómo haría eso de ahí? Bueno, simple, ¿verdad? Aplicando la definición otra vez. XY será igual a alfa 1 y entonces yo tendría que, construyendo mi matriz ampliada, si yo a la fila 2 la multiplico por negativo y luego le sumo la fila 1, eso me va a quedar 1, 0, 1, 2, x, x, menos y. Por lo tanto, yo puedo decir que alfa 2 va a ser igual a x menos y sobre 2 y alfa 1 va a ser igual a x más y sobre 2. Bien, ya tengo ese vector de la forma XY representado en función de esta base de ahí. Ahora, yo tengo también otra base que quiero representar el mismo vector con respecto a esta base. ¿Cómo haría nuevamente? Bueno, directamente construyendo nuestra matriz ampliada, eso me va a quedar 5, 7, 3, 4 y y. Entonces, si yo a la fila 2 le aplico esta operación de que la multiplico por 5 veces y le resto la fila 1 multiplicado por 7, yo voy a tener que esto va a ser igual a 5, 0, 3, menos 41. Entonces, de esto de aquí yo podría obtener que alfa 2
va a ser igual a 7x por 5y sobre 41 y alfa 1 es igual a x menos 3 alfa 2 sobre 5. Entonces, si yo reemplazo alfa 2 en alfa 1, voy a obtener que alfa 1 me va a quedar 4x más 3y sobre 41. Listo. De la misma forma sucedería para un vector perteneciente a R3 y yo lo quiera representar en función de una base. Obviamente una base R3. Entonces yo tengo que mi base R3 está aquí. Construyendo la matriz ampliada, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, puede ser que a la fila 1 yo le voy a restar la fila 2 y a la fila 2 le voy a restar la fila 3. Entonces, la fila 1 le voy a restar la fila 2 y a la fila 2 le voy a restar la fila 3. ¿Cómo quedaría eso ahí? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bien, con eso aquí yo ya podría decir que alfa 1 va a ser igual a x menos y, alfa 2 va a ser igual a y menos z, y alfa 3 evidentemente va a ser igual a z. Entonces, mi vector con respecto a la base B1 va a ser x menos y menos z y z. Ahora, el procedimiento es similar, obviamente. Si yo quisiera determinar cómo me quedaría un vector del espacio vectorial P sub 2, es decir, de los polinomios de grado 2, si yo tuviera esta base aquí. Si yo tuviera un polinomio de grado 2, entonces ese polinomio va a tener esta forma aquí.
Entonces, construyendo nuevamente la matriz ampliada, yo tengo que a la fila 2, yo le puedo restar la fila 1. Y a la fila 3, le puedo restar 4 veces la fila 1. De manera que yo con eso voy a obtener 1, 0, 0, menos 3, 7, 10. 3, menos 5, menos 8. Luego, a la fila 2, la puedo mandar a dividir para 7. Y a la fila 3, le puedo restar 10 veces la fila 2. Ok, ejecutando esas operaciones ahí, yo voy a obtener una matriz que va a tener esta forma aquí. Y bueno, con eso ahí ya podría seguir despejando, ¿no? Luego yo tendría que a la fila 3, la puedo mandar a multiplicar por menos 7 sextos. Y a la fila 2, le sumaría 5 séptimos de la fila 3. Con eso ahí yo ya tendría 1, 0, 0, menos 3, 1, 0, 3, 0, 1. Sí, a sub 1, menos 60, no, menos 6 a sub 0, más 90 a sub 0, más 500 a sub 1, 35 a sub 2, 18 a sub 0, más 10 a sub 1, menos 7 a sub 2, dividido para 6. Bien, luego ya yo podría seguir despejando, pero al final lo que yo voy a obtener es que si yo sigo despejando todo esto aquí, de este lado de aquí, yo voy a obtener a sub 2 menos a sub 1 menos 2 a sub 0. Y bueno, eso aquí habría que resolverlo, ¿no? Pero al final me va a quedar que las coordenadas de un vector, o más bien de un polinomio, de grado 2, expresadas en función de esa base, van a ser a sub 2 menos a sub 1 menos 2 a sub 0
2a sub 0 más 4 tercios de a sub 1 menos 5 sextos de a sub 2, 3a sub 0 más 5 tercios de a sub 1 y menos 5 sextos de a sub 2. Ok, ahora, esos dos ejercicios en particular que desarrollamos acá arriba sobre los vectores de tipo x, y, que yo quise expresar en función de estas dos bases, esta base 1 y esta base 2, nos surge la pregunta, ¿verdad? Si yo puedo llevar un vector, no, si yo puedo llevar unas coordenadas, en este caso, coordenadas de este vector x, y, expresado en función de la base 1, van a ser eso de aquí, ¿verdad? Entonces, si yo puedo llevar esas coordenadas hasta la base de 3, es decir, si yo puedo expresar x, y con la base de 3, si existe algún mecanismo, y claro que existe. Ese mecanismo se le llama matriz de cambio de base. ¿Y qué es la matriz de cambio de base? Bueno, una matriz de cambio de base no es más que si yo tengo sea la base B1 o formada por los vectores B1, B2 hasta B sub n, y sea la base B2 o formada por los vectores U1, U sub 2 hasta U sub n. Entonces la matriz de cambio de base de B1 a B2 va a ser igual a los vectores, no, más bien, las coordenadas de los vectores que están en la base B1, expresado cada uno en función de la base B2. Así hasta B sub n, expresado en función de la base B2. Entonces, eso es lo que se conoce como matriz de cambio de base. Ahora, vamos a comprobar eso que resolvimos acá arriba, que si yo multiplico esas coordenadas por la matriz de cambio de base, me tienen que dar las coordenadas de acá, esa de aquí y esa de acá. Vamos a ver. Ok, la base B1 es de 1, 1, 1 menos 1. Y la base B2, o B3 creo que lo había llamado ahí arriba, es de 5, 7, 3 menos 4. Entonces, si yo construyo esa matriz de cambio de base, voy a obtener que va a estar compuesta por ese vector, las coordenadas de ese vector, expresadas en función de la base B2, y las coordenadas de ese otro vector, expresadas en función de la base 2. ¿Cómo sería eso ahí? Bueno, yo tendría 1,1 igual a alfa 1, expresado en función de 7,7 más alfa 2, 3 menos 4. Entonces yo aquí tendría este sistema de ecuaciones, corresponde a 5 alfa 1 más 3 alfa 2 igual a 1, y 7 alfa 1 menos 4 alfa 2 igual a 1. Ahora, si yo multiplico esto por 7 y multiplico esto por 5, por menos 5, y sumo ambas ecuaciones, va a resultar que alfa 1 me va a dar 0.
Alfa 1 me va a dar 0. Y alfa 2, ¿a quién me va a dar igual? 7 por 3, 21. Menos por menos más. Entonces eso sería 21 más 20 por alfa 2 igual a 7 menos 5. De aquí podemos despejar 41, alfa 2 igual a 2 y alfa 2 igual a 2 sobre 41. Luego, alfa 1, utilizando una de las ecuaciones planteadas ahí arriba, me va a quedar 1 alfa 1 más 4 alfa 2 sobre 7, 1 más 8 sobre 41 sobre 7, y eso va a ser igual a 7 sobre 41. Ahora faltaría expresar el otro vector, que es 1 menos 1, en función de la base 2, ¿no? Entonces aquí tendríamos un sistema de ecuaciones que 5 multiplicado por alfa 3 más 3 multiplicado por alfa 4 me va a dar igual a 1, 7 alfa 3, 4 alfa 4, igual a menos 1. Entonces, nuevamente multiplicando esto por 7 y esto por menos 5, yo voy a obtener que alfa 3 se va a cancelar y alfa 4 me va a dar 7 por 3, 21, más menos 5 por menos 4, eso sería más 20, alfa 4, 7 menos por menos más 5. Entonces yo voy a tener que alfa 4 va a ser igual a 12 sobre 41. Y por tanto, alfa 3, yo puedo decir que es 1 menos 3 alfa 5 sobre 5. Entonces, alfa 3 va a ser 1 menos 3 por 12 sobre 41 sobre 5. Entonces, x sería 41 menos 36, eso sería 5. El 5 se simplifica con el de acá y quedaría 1 sobre 41. Con eso de ahí, yo ya podría establecer mi matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base de B1 a B2 va a ser 7 sobre 41, 1 sobre 41, 2 sobre 41, 12 sobre 41. Luego, para encontrar mi vector con respecto a la base de 2, yo tendría que multiplicar esa matriz por las coordenadas del vector con respecto a la base B1. Entonces, 7 sobre 41, 2 sobre 41, 1 sobre 41, 12 sobre 41, se va a pasar a multiplicar a las coordenadas que son x más y sobre 2 y x menos y sobre 2. Multiplicando eso ahí, yo voy a tener que 7 más x más 7y menos, no, más x menos y sobre 2 sobre 41. Y en la segunda coordenada voy a tener que x más y más 6x menos 6y sobre 41. Bien, desarrollando esto, ¿cómo sería? 7 más 1, 8, dividido para 2, 4. 7 menos 1, 6, dividido para 2, 3. Entonces, yo voy a tener 3y más 4x sobre 41. Aquí voy a tener 7x menos 5y sobre 41. Ustedes pueden consultar nuevamente que estas son las coordenadas que tuvimos en el ejercicio anterior. Bien, entonces,
A partir de aquí vamos a trabajar con ejercicios de cambio de base. Nosotros tenemos que ese vector representado en una base B1, donde B1 es igual a vectores 1,1, 3, y me pide que escriba X en términos, es decir, este vector, en términos de la base B2, vendría siendo 0,3, 5, menos 1. Ya, entonces, para eso yo tendría que X en términos de la base B2 vendría siendo X en términos de la base B1 por A. ¿Y qué es A? A es la matriz de cambio de base de B1 a B2. Entonces tendríamos que encontrar esa matriz, ¿verdad? Para ello tendríamos que 1,1 vendría a ser igual a alfa 1 por 0,3 más alfa 2, 5 menos 1, y nuestro segundo vector de la base B1, que vendría a ser 2,3, igual a alfa 3, 0,3 más alfa 4, 5 menos 1. Entonces esto sería 0, 3, 5 menos 1. Y voy a poner aquí las constantes, ¿verdad? Para facilitar de una vez y no tener que estar haciendo, no tener que estar haciendo que tengo que reducir matriz por matriz, sino que ya directamente pongo esto aquí. Entonces, reduciendo eso ahí, aquí me quedaría 5, 1, 3, 1, 2. Y si vuelvo a reducir, o sea, si divido para 3 la primera fila, y si divido para 5 la segunda fila, eso me va a quedar aquí un tercio, aquí 1, un quinto, 2 quintos, y luego esa de aquí la mandaría a multiplicar por un tercio y se le sumaría a la de arriba, quedando eso de aquí 1, 0, 0, 1, 2 quintos, un quinto, 17 quintos, 2 quintos. Entonces, ¿qué vendría a ser mi matriz de cambio de base? Mi matriz de cambio de base vendría a ser igual a 2 quintos, 17 quintos, un quinto, 2 quintos. Por tanto, mi vector X expresado en términos de la base B2 vendría siendo 2 quintos, un quinto, 17 sobre 15, y ese vendría a ser mi vector expresado en términos de la base B2. ¿Ok? Luego el siguiente ejercicio me dice que en P sub 2, X con respecto a la base B1 viene siendo 2, 1, 3.
donde B1 está constituido por los polinomios 1 menos x, 3x, x al cuadrado menos x menos 1. Entonces debo escribir x en términos de la base B2. Y la base B2 está constituida por los polinomios 3 menos 2x, 1 más x más x al cuadrado. Bien, le voy a llevar x a la base B2. Para ello necesitaría primero la matriz de transformación de base B1 a B2. ¿Cómo saco esa matriz? Nuevamente. Yo tendría que mi primer vector de la base B1 debe estar expresado en términos de la base B2. Mi segundo vector también debería estar expresado en términos de la base B2. Y mi tercer vector también debe estar expresado en términos de la base B2. Aquí es más. Con eso ahí ya podría construir mi matriz de cambio de base. ¿Y qué pondré aquí? Por supuesto, los vectores de acá. Bien, aquí puedo hacer que a la fila 2 yo le voy a restar la fila 3 y a la fila 1 la voy a multiplicar por 1/3 y me va a quedar 1 menos 2, 0, 1/3, 1, 0, 0, 0, 1. Luego, a eso aquí, yo puedo hacer que a la fila 2 yo le voy a sumar dos veces la fila 1 y con eso yo tendría 1, 0, 0, 1/3, tercios, 0, 0, 0, 1, 1/3, menos 1/3, 0, 0, 3, 0, menos 1/3, menos 8/3,
1. Luego este aquí yo tendría que, a la fila 2, yo lo voy a multiplicar por 3 quintos. Y a la fila 1, yo le voy a sumar menos 1/3 de la fila 2. Con eso aquí, yo ya tendría todo despejado. De manera que la matriz de cambio de base de B1, B2 va a ser 2 quintos, menos 1 quinto, 0, quintos, 9 quintos, 0, 1 quinto, menos 8 quintos y 1. Entonces, esa va a ser mi matriz de cambio de base. Por lo tanto, mi vector expresado en términos de la base de 2 va a ser 2 quintos, 1 quinto, 0, menos 3 quintos, 9 quintos, menos 8 quintos, 1. A ver, perdón. Eso multiplicado por 2, 1, 3. Tendría que ser el vector expresado en función de la base de 1, ¿no? Luego yo voy a obtener que eso va a ser igual a 4 quintos menos 17 quintos y 3. Bien, hasta ahí. Luego vamos a ver un ejercicio de rotación de plano, sí, pero primero un descanso de 5 minutos.
Bien, atención con el siguiente ejercicio, creo que lo voy a escribir por aquí. Dice, suponga que los ejes X y Y en el plano se rotan en sentido positivo, es decir, contrario al de las manecillas del reloj. Un ángulo θ, medido en radianes. Ahora, eso aquí eventualmente va a dar nuevos ejes que se denotan por X' y Y'. ¿Cuáles son las coordenadas de X y Y de los vectores de base y J rotados? A ver, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que realmente el ejercicio nos trata de decir es que voy a obtener un plano XY. Y ese plano XY se va a rotar un ángulo θ. ¿Hacia dónde se va a rotar? En contra de las manecillas del reloj. Es decir, de esa manera. Por ejemplo, supongamos, ¿no?, que ese fuera la medida del ángulo θ. Entonces, como ese plano se rotó, ahora voy a tener un nuevo plano. Un Y'. Y ese ángulo de aquí se vería obviamente reflejado acá. Ese es el ángulo θ. Ahora, el ejercicio me está pidiendo cuáles son las coordenadas de X y Y de los vectores de base Y, J rotados en el nuevo plano. Entonces, Y no es más que 1,0 y J no es más que 0,1. Porque claro, ambos son vectores unitarios y como sabemos J corresponde a la coordenada Y e Y corresponde a la coordenada X. Entonces, aquí nosotros tendríamos el vector J y aquí tendríamos el vector Y. ¿Cuáles serían las coordenadas de esos vectores? Bueno, para saber eso, nosotros sabemos por trigonometría que las coordenadas de esos vectores con respecto al plano original, esta coordenada aquí vendría siendo el coseno del ángulo θ multiplicado por esa magnitud. Así que nosotros podemos decir que el primer vector vendría a ser igual al coseno del ángulo θ y al seno del ángulo θ. ¿Por qué el seno del ángulo θ? Obviamente porque yo al tener ese ángulo θ aquí y ese vector rotado, yo voy a tener las coordenadas, una en X y otra en Y. En cambio, para el vector J, que se ha rotado un ángulo θ, yo voy a obtener una coordenada Y, pero esa coordenada vendría siendo negativa. Y voy a obtener otra coordenada en y esa coordenada vendría siendo el coseno del ángulo θ. Y ya. Eso es lo que corresponde a las nuevas coordenadas de esos vectores rotados con ángulo θ. Ahora,
Si teta es 2 pi tercios, entonces escriba 4/5 en términos de los nuevos ejes. ¿Cómo se resolvería eso allí? Bueno, primero teta, 2 pi tercios vendría siendo un ángulo de 120 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo llevo ese vector que estaba originalmente en ese plano? Digamos que estaba, será el vector 4,5. ¿Cómo yo lo llevo hacia el nuevo plano? Que ahora debe estar, qué sé yo, por acá. Pongámonos. No, mejor. Mejor supongamos que esté por acá. ¿Cómo yo sabría esas coordenadas con respecto a mi sistema de referencia original? Bueno, la matriz cambio de base, ¿verdad? La matriz cambio de base. Pero esa matriz cambio de base, ¿cómo va a estar expresada? Pues bueno, primero, eso que nosotros definimos acá, arriba, eso de aquí, corresponde a un sistema de 2 vectores. El primer vector va a ser coseno de teta y seno de teta. Y el segundo vector va a ser menos seno de teta y coseno de teta. ¿Qué tiene en especial eso de aquí? Tiene en especial en que esos 2 vectores son una base para este nuevo plano, ese nuevo plano rotado. ¿Por qué? Porque obviamente son linealmente independientes y son capaces de generar el nuevo plano, dado que vienen de 1,0 y de 0,1. Entonces, yo tengo que la base de R2 es una base canónica. Y tengo que la base de B2 vendría siendo coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta. Para llevar ese vector de aquí en términos de los nuevos ejes, yo debería encontrar mi matriz de cambio de base de B1 a B2. ¿Ya? Entonces, mi matriz de cambio de base de B1 a B2 va a ser, pongo los vectores de la base B2 de este lado y los de la base B1 al otro lado. Entonces, esto va a ser coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, 1,001. Luego, si yo eso lo mando a dividir para seno, y luego le multiplico menos coseno, y le sumo la primera fila, eso me va a quedar coseno de teta, 0, menos seno de teta, coseno cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta sobre coseno de teta. Y del lado de acá, eso quedaría 1 menos seno de teta sobre coseno de teta. De este lado 1
y de este lado 0. Luego, yo podría, eso de aquí, simplificarla con la de acá. Porque obviamente esto aquí es igual a 1. Y me va a quedar 1 sobre coseno. Si yo lo multiplico por coseno y luego lo multiplico por seno y se lo sumo a la de arriba, acá me va a quedar 0. Como haciendo esa operación sería coseno de teta, 0, 0, 1, seno de teta. Menos 1 cuadrado de teta, seno de teta, coseno de teta. Coseno de teta, x1. Bien, básicamente ya tengo todo despejado, solamente faltaría multiplicar, ¿no? Mando a dividir esto para coseno, mando a multiplicar esto para coseno, y aquí me va a quedar coseno de teta, porque obviamente esto de aquí vendría siendo coseno cuadrado de teta, entonces si yo mando a dividir, solamente me va a quedar coseno de teta, eso aquí me va a quedar menos seno de teta, lo de acá, seno de teta, y lo de acá, coseno de teta. Entonces, esta va a ser mi matriz de cambio de base, de B1 a B2. Entonces yo puedo decir que ese vector expresado en términos de la base B2 me va a dar coseno de teta, coseno de teta, seno de teta, coseno de teta, multiplicado por 4 quintos. Y si yo tengo que ese ángulo es ¿de cuánto dijimos? De 120. Entonces, yo reemplazando ese ángulo de 120, eso me va a dar 2.5 y acá 6.1. Ok, entonces, vamos a ver un tema de elección, que realmente es un tema sencillo, no tiene mayor complejidad. Nosotros tenemos que una matriz P es la matriz de cambio de base. B1, B2. Donde B1 es ese conjunto de polinomios y B2 está compuesto por vectores desconocidos entonces, ¿cuál es la suma de las columnas de B2 a B1? ¿Cuál es la suma de las columnas? Bueno, para obtener B2 a B1 nosotros podríamos utilizar el teorema que nos dice que B2, B1 es igual al inverso de la matriz de B1, B2. Entonces, tendríamos que hallar primero la matriz inversa, de P en este caso.
Bien, aquí en la fila 3 yo le puedo restar la fila 1. Con eso yo tendría 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, menos 9, 0, 1. Y luego, a la fila 3 yo le puedo restar la fila 2. Vamos, si yo le resto la fila 2 a la fila 3, me quedaría 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 menos 1, 0, 0, 1. Y luego, a la fila 2, le puedo restar la fila 3. Aquí es menos 1. No era menos 9. Restando eso de ahí me va a quedar 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y a la fila 1 le voy a restar la fila 2 y la fila 3. De manera que la matriz de cambio de base de B2, B1, vendría siendo esta parte de acá. Entonces, ¿cuál sería la suma de las columnas? Bueno, la suma de las columnas vendría siendo aquí arriba 0, ese 1 con ese 1 se simplifica, sería 2 solamente, ese 1 con ese 1 se simplifica y quedaría menos. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de el polinomio x en relación a la base de 2? Bueno, ya obteniendo ya esa matriz de conversión, la matriz P, nosotros podríamos obtener primero este polinomio en representación de la base 1. ¿Cómo quedaría ese polinomio en representación de la base 1? Voy a armar la matriz amplia directamente.
Entonces, ese vector con respecto a la base B1 va a ser menos 1, 1, 0. Luego, para yo llevarlo con respecto a la base B2, utilizaría la matriz ampliada de B1 a B2. Me va a quedar ese vector. Ahora, el otro literal me dice que si yo tengo que el vector Q correspondiente al vector de la base 2, con respecto a la base 1 va a ser menos 1, 2, menos 1. ¿Cuál vendría a ser ese vector Q? Bueno, es simple, ¿no? Yo solamente tendría que multiplicar esos escalares por los correspondientes vectores. En este caso sería x al cuadrado más 2, y al cuadrado más x menos x al cuadrado más x más 1. Por lo tanto, qx va a ser igual a x menos 1. ¿Ya? Eso ahí es relativamente sencillo. Ahora vamos a ver este último problema. ¿Qué dice? Dice que sea B el espacio de polinomios de grado 2 si la base 2, no, perdón, si la base 1 está compuesta de los vectores B1, B2, B3, y la base 2 está compuesta por Q1, Q2, Q3, se conoce que la matriz de cambio de base de B1 a B2 es igual a menos 1, 0, 2, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, y que x más 1 expresado en términos de la base B1 es 1, 1, 1, x menos 1 expresado en términos de la base B1 es 1, 0, 0, y x al cuadrado expresado en términos de la base 2 es 0, 0, 1. Bien, ¿por dónde deberíamos comenzar? Deberíamos comenzar porque ese vector de aquí yo lo puedo expresar en términos de esta base. Es decir, x más 1 vendría a ser 1 por el vector 1 más 1 por el vector 2 más 1 por el vector 3. Entonces, x más 1 vendría siendo b1 más b2 más b3. Luego, ese de aquí yo también lo podría expresar en términos de la base b1. X menos 1 vendría siendo 1 por b1 más 0 por b2 más 0 por b3. Y eso quedaría que b1 es igual a x menos 1. Entonces, con ese x menos 1 yo ya lo puedo reemplazar en la primera ecuación, que es la de acá. Puedo decir que x más 1 es igual a x menos 1 más b2 más b3. Si yo simplifico esto de aquí, simplifico esto de acá,
Y voy a obtener que b2 más b3 va a ser igual a 2. Así dejemos esta ecuación. ¿Qué más tengo? Tengo que x al cuadrado expresado en términos de la base de 2. Son esas coordenadas de arriba. Entonces, x al cuadrado como eso se va y eso se va, yo tendría que x al cuadrado es igual al vector u3. Ahora, ya hemos analizado todas estas restricciones, todos estos datos que nos dan aquí. Y todavía no tenemos estos vectores de aquí. Pero nosotros también sabemos que esos son los vectores b1 expresados en términos de la base b2. Ese es el vector b2 expresado en términos de la base b2. Y ese es el vector 3 expresado en términos de la base b2. Entonces, de ahí podríamos plantear otras ecuaciones y decir que b1 viene siendo menos 1 por el vector 1 más 0 por el vector 2 más 2 por el vector 3. De esto aquí podemos obtener que b1 va a ser igual a 2 u3 menos u1. Entonces, u1 va a ser igual a 2 u3 menos b1. Y el vector b1 ya lo tenemos, así que u1 es igual a 2x al cuadrado menos x más 1. Eso nos daría un total de 2x al cuadrado menos x más 1. Sería el vector 1. ¿Qué más? La otra ecuación. B2 es igual a 0 por 1, 1 por U2, 0 por U3. Y eso vendría a ser igual a U2. Porque esto aquí y esto aquí se van. Así que yo tengo que B2 va a ser igual a U2. Luego, también tendría que B3 es igual a menos 1 por U1 más 0 por U2 más 1 por U3. Entonces B3 vendría siendo U3 menos U1. Por tanto, nosotros ya tenemos U3 y tenemos U1. Entonces, esto viene siendo menos x al cuadrado más x menos 1. ¿Qué hacemos con esta ecuación de acá? Bueno, podemos retomar la ecuación que dejamos planteada arriba. Es acá. Y podemos decir que B2 es igual a 2 menos B3. Entonces, B2 va a ser igual a 2 y B3 ya lo tenemos. Lo hemos sacado acá. Va a ser igual a x al cuadrado menos x más 1. Y eso va a ser igual a x al cuadrado menos x más 3. Por tanto, B2 que va a ser igual a U2 va a ser igual a x al cuadrado menos x más 3. Ok, con eso aquí ya podemos plantear nuestras bases. La base B1 que va a corresponder a x menos 1, x menos 2, menos x más 3, menos x al cuadrado más x menos 1, y la base B2 vendría siendo x al cuadrado menos x más 1, x al cuadrado menos x más 3 y x al cuadrado.
Bien, esas vendrían siendo nuestras bases de 2. Ahora, un último ejercicio. Sean B1 una base compuesta por esos vectores y B2 una base compuesta por las matrices. Se dice que ambos son bases de un espacio vectorial B y ese espacio vectorial B vendría siendo las matrices diagonales de 2 por 2. Entonces nos dice que la matriz de cambio de base de B1 a B2 es el 4, menos 3, 1 y 1. ¿Qué nos pide terminar? Dice que encontremos los vectores B1 y B2 de las bases B1. Para eso aquí el procedimiento es simple, ¿verdad? Nosotros tenemos que la matriz de cambio de base de B1, B2 es 4, menos 3, 1 y 1. Entonces nosotros sabemos que esto es el vector B1 expresado en términos de B2. Y esto es el vector 2 expresado en términos de B2. Por tanto, solo tendríamos que las coordenadas de B1 con respecto a B2 vendría siendo 4 menos 3 y B2 con respecto a B2 igual a 1 y 1. Por tanto, B1 vendría siendo 4 multiplicado por un vector, en este caso sería una matriz, y eso eventualmente me vendría dando menos 17, 0, 0, 7. Y luego el vector B2. Listo. Vendría dando eso de ahí. No, perdón, no me vendría dando eso de ahí. Esas son las coordenadas del primer vector. Me vendría dando 1, 0, 0. Entonces, la base B1 vendría a estar formada por las matrices 17, 0, 0, 7, 1, 0, 0. Listo. Así dejemos los ejercicios.